Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar inicio a la ceremonia de clausura del 22 Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. En esta primera parte, cada uno de los coordinadores de área temática va a exponer brevemente, en 7 minutos, las principales conclusiones de su respectiva área, dando cuenta de las dimensiones más significativas que fueron expuestas en los diferentes paneles y presentaciones especiales. Para ello, tiene la palabra el coordinador del área de profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI, el señor Marco Tulio Cajas, director general del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala. Muy buenas tardes. ¿Qué tratamos en este tema? El cadáver de la corrupción gubernamental recorre hoy por toda Iberoamérica y apesta, realmente apesta. No es que no haya existido corrupción antes, sino que hoy es manifiesta para quienes debe ser manifiesta, es decir, a los ciudadanos. Por ello, en esta reunión de practicantes y estudiosos de la administración pública, le hemos dedicado al tema 21 paneles, más de 50 ponencias escritas y cientos de horas de trabajo. Este esfuerzo da testimonio de que nadie puede ignorar que la función pública tiene que ir más allá de sus tradicionales fundamentos jurídicos o las necesidades, rectificaciones gerenciales que vinieron con el gran descubrimiento, entre comillas, que la vida económica exige eficacia y eficiencia a los aparatos públicos. Hoy, como dice el título de nuestro eje temático, el ornamentado edificio de la función pública ya no descansa en la confianza ciudadana en el Estado, porque esa confianza se ha visto erosionada. Tampoco en la integridad de los altos funcionarios de Estado, porque basta leer los titulares de prensa para ver a los más prominentes presidentes, vicepresidentes, ministros, directores y comisarios sometidos a juicios penales y ocupando las celdas en cada país nuestro. Por lo que más que un monumental edificio de la administración pública, mis amigos, lo que hoy visualizamos es un edificio de siglos pasados, colapsado por los terremotos que ahora abundan en la región. Sin embargo, la necesidad del Estado y de su brazo ejecutor, que es la administración pública, se imponen como realidades inevitables en la supervivencia de los humanos y la necesidad de convivir socialmente para no matarnos unos a otros y, como nos lo han recordado algunos, sencillamente para ser felices. Por eso ha constituido un honor y una lección de vida haber leído y escuchado las ponencias en este tema que se presentaron en estos 3 días y que fueron desde el enfoque académico del neoinstitucionalismo y su hija natural, que es la economía conductual, hasta las experiencias concretas de promoción de la integridad y la ética pública en México, Colombia, Argentina o España, entre otros países. Pero como resulta imposible transmitir en minutos lo que llevó meses de investigación y reflexión de nuestros panelistas, permítanme reseñar algunos de los conceptos claves vertidos en estas jornadas e insinuar a su consideración algunas conclusiones preliminares. Algunos conceptos a subrayar. 1. Para alcanzar una gestión pública efectiva, eficiente y ética, hay 2 clases de condicionantes. A las primeras las vamos a llamar condicionantes necesarias, y esas son la profesionalización del servicio público, el sistema meritocrático como eje central de la selección de los servidores públicos y la vigencia del Estado de Derecho. Obviamente, la conducta ética no se da en el vacío, sino en marcos institucionales
construidos con paciencia y esfuerzo a lo largo de muchos años. Esas experiencias quedaron muy bien ilustradas en el panel sobre profesionalización y meritocracia en las experiencias de Brasil, Portugal y Chile, panel 109, y la discusión surgida en el panel 84 sobre los GPS para recalcular la profesionalización de los servicios. Sin embargo, resulta que algunos de los países latinoamericanos aquí representados y que han apostado por esta vía siguen cooptados por la corrupción y la falta de transparencia. Esta situación llevó a varios de nuestros expositores a preguntarse qué es lo que le falta a los cuadros gubernamentales para merecer la legitimidad y la confianza de la sociedad. Y la respuesta ha sido unánime. Las reformas administrativas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Parece tan elemental que casi sonroja decirlo. Si tratamos de cambiar las leyes y reformar las instituciones, no debemos olvidar a los hombres y mujeres que toman decisiones o que prestan detrás del mostrador, en el aula o en la clínica, los servicios públicos cotidianamente. Hay pues necesidad, coincidieron los panelistas, de recuperar el enfoque humanista, de poner en el centro de la función pública al administrador y al administrado, pero más allá de la dimensión funcional, ponerlos como lo que son, hombres y mujeres con valores que guían sus conductas, con creencias compartidas que les dan una cosmovisión del mundo y con sentimientos que les hacen ilusionarse o decepcionarse, amar o aborrecer y en una sola palabra, vivir. Por eso en los paneles se insistió en la importancia de recuperar la dimensión ética del servidor público y convencerle de nuevo de que algo hay mucho más allá que el manual de funciones, el escritorio, el computador. Es el espíritu que todo lo anima y en nuestro caso, el espíritu del servicio público. 2. El segundo concepto tiene que ver con el conocido argumento de que la administración pública no produce nada y que los servidores públicos disminuyen el excedente económico de la sociedad porque son como parásitos, absorben y gastan los impuestos. Frente a este argumento que desviste a la función pública de cualquier ropaje digno y ético, tenemos que levantar el estandarte de que la administración pública genera como actor social único el valor público. Ese valor público que significa que sin seguridad y justicia no puede funcionar la economía o que la vida en las grandes urbes sería imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se discutieron varias acciones concretas, algunas originales como la propuesta de Cuba de alcanzar un proceso armónico e integrado en el marco de las transformaciones, hasta una guía práctica que conocimos en uno de los paneles para promover cambios culturales. La discusión se centró también en la formación y capacitación de los servidores, como el caso de NovaGo, panel 099, y otros paneles que por razón de tiempo no menciono. Dijimos al inicio que el cadáver de la corrupción gubernamental se arrastra por nuestros países. Por eso, aunque nos causa pesar, deberíamos animarnos a pensar que las sociedades nuestras están madurando porque están insatisfechas y, como se ha dicho, con una gran sed de ética. Nosotros, los ciudadanos que estudiamos y practicamos la gestión pública, tenemos una misión que cumplir. Al fin y al cabo, las administraciones públicas no son más que productos sociales. Y aquí viene la paradoja positiva de nuestra reflexión. A ningún otro sector de la sociedad, óigase bien, a ningún otro sector de la sociedad le corresponde liderar el cambio de la sociedad, sino al Estado y su brazo ejecutor, que es la administración pública. Porque créanme que una y otra vez compruebo lo que escuché decir a un ilustre profesor español en estas mismas aulas. La transformación de la administración pública. La transformación de la administración pública es compleja, es sufrida, pero lo es por la sencilla razón que transformar la administración pública
es transformar la sociedad. Muchas gracias. Continuamos con el área de evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas, a cargo del coordinador Ricardo García Vegas, coordinador académico de Goberna Experiencia del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Sí, muchas gracias. La función de esta área temática era sobre todo indagar en términos de calidad, en términos de innovación y de calidad, de cómo podía generarse procesos que realmente hiciesen efectivo el trabajo de las instituciones públicas. Yo voy a dividir las conclusiones en 4 bloques: el contexto, la singularidad de lo público, los desafíos y las soluciones. Hubo un consenso generalizado en destacar en términos de contexto el elemento de la revolución digital y sin ninguna duda fue reiterado en cada uno de los espacios las ventajas y las desventajas que traía en cuanto a los cambios y las transformaciones que se producían dentro de las organizaciones. Yo voy a tener en cuenta un análisis que se tuvo en una de las mesas donde destacaba las siguientes características. Al hablar de la revolución digital, destacaba las ventajas: el acceso masivo a la información, el acceso a los servicios, la democratización y los cambios en los patrones de conducta y en los patrones de relaciones de los ciudadanos con las instituciones. Lo distintivo, se tenía en cuenta sobre todo lo acelerado de las transformaciones y todo el proceso, de una u otra forma, de sustitución de dispositivos y de herramientas que se estaban dando con una temporalidad que en algunos casos perdíamos de vista. Lo malo, el miedo a no tener las herramientas posibles para poder mantener la seguridad en nuestros espacios vitales, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Lo feo, el caos, la incapacidad para reconocer los cambios disruptivos que se generan en distintos ámbitos de la sociedad y de la economía. Cómo se introducen elementos dentro de la revolución digital que trastocan todo lo que es ese proceso, generando de una u otra forma lo que se conoce comúnmente como la destrucción creativa. Pero lo realmente importante, y aquí coincidía la mayoría de los panelistas, era que el verdadero objetivo de la tecnología, el verdadero objetivo de las transformaciones digitales, se tenía que centrar en el impacto que debían tener sobre la sociedad y fundamentalmente en la transformación de la vida de las personas. El segundo bloque que quiero destacar es la singularidad de lo público. Frente a este hecho, a la hora de pensar en la efectividad de las organizaciones, está el reconocimiento del valor que tiene la función pública y del valor que tienen las instituciones en cuanto a los fines de garantía de derechos, de libertades, de provisión de servicios, de provisión de bienes y de generación de cohesión social. 3 conclusiones fundamentales. El cambio real en las instituciones parte de la construcción efectiva de soluciones que respondan a las demandas de los ciudadanos. Es decir, la introducción de cualquier elemento de innovación, de calidad, de evaluación dentro de las instituciones tiene que partir de una pregunta que además todos se hacían de manera recurrente en los grupos de trabajo: el ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Realmente cómo va a incidir en la consecución de los objetivos de la organización y en la misión que la organización tiene en los términos que comentaba previamente? La segunda conclusión es el reconocimiento de que en las administraciones en América Latina, en Iberoamérica, existen ya múltiples diagnósticos de cuáles son las necesidades, las demandas, las carencias, etcétera. Sin embargo, lo que estamos viviendo actualmente, y cito además a una de los participantes que lo comentó en una discusión, es que los problemas viejos con los nuevos se están solapando y están generando procesos de confusión que en cierta medida nos están limitando a reconocer realmente cuáles son las prioridades que debemos atender. Y sin embargo, la mayor preocupación que se observaba en las discusiones, en los asistentes, era cómo poder anticipar los problemas. Es decir, lograr desarrollar capacidades prospectivas que nos permitiesen ver cuáles son las funciones de nuestra organización y cuáles son nuestras tareas en un mediano y largo plazo. La tercera conclusión tiene que ver con una variable, el reconocimiento de la variable política. Las instituciones tienen marcos estratégicos en los que se mueven y esos marcos estratégicos incluyen objetivos políticos, no están ajenos a estos objetivos políticos y esto hace que en muchos casos se ralenticen los procesos de toma de decisión en los grupos relacionados con innovación. Siempre se planteaba la preocupación de cómo innovar en un marco donde existen procedimientos administrativos o normas realmente que
consideran en algunos casos que constriñen la creatividad de los funcionarios. Sin embargo, reconociendo esa realidad de los objetivos políticos, reconociendo la realidad de los marcos normativos en los que se mueven las instituciones, es posible avanzar en la construcción de mecanismos que permitan generar procesos de innovación y sobre todo generar procesos de evaluación que tengan utilidad en el ejercicio de lo público. Y junto a esta variable, el reconocimiento de la legitimidad, es decir, las acciones que se hacen dentro de la administración se tienen que revestir de legitimidad, en tanto el elemento político, pero también con respecto a la relación con los ciudadanos y la aceptación que tengan ellos de la manera como se interpreta la realidad y cómo se construyen esas soluciones a las demandas que se plantean. Ahora el tercer bloque, los desafíos. El primer desafío tenía que ver con el entorno. Todos hablaban de una u otra manera de lo que llamábamos la volatilidad, es decir, los entornos VUCA. Me llamó la atención una de las encuestas que se planteó en uno de los grupos de trabajo, una entrevista que se le hizo a más de 4.000 empresarios en el mundo, donde ellos destacaban que el hecho de los entornos VUCA estaba afectando seriamente los procesos de planificación estratégico dentro de las empresas. Otro desafío tiene que ver con las redes, la capacidad para conectar. Surgía una cuestión muy interesante que planteaban desde Servir Perú. No se puede tratar a todos los actores por igual. Es necesario segmentar, es necesario definir estrategias que realmente atiendan las necesidades y las características de esos actores. Otro desafío tiene que ver con los marcos estratégicos. ¿Cómo lograr procesos de innovación, de calidad, de evaluación, que de una u otra forma se asienten sobre estándares comunes, estándares que podamos compartir y que sobre todo generen procesos de intercambio y de colaboración, estándares que nos permitan establecer comparaciones y nos permitan identificar referentes que guían las actuaciones de nuestras organizaciones? Y una preocupación con respecto a los marcos estratégicos es cómo lograr la incidencia política. Cómo lograr que la innovación, la evaluación y la calidad entren dentro del discurso político, pero fundamentalmente cómo lograr que los resultados que se obtengan de estos procesos o de estas iniciativas realmente se conviertan en iniciativas transformadoras de la realidad social. Es decir, que los resultados de una evaluación realmente produzcan una transformación en las políticas públicas y que los procesos de innovación realmente se orienten a aquellas políticas que tienen un impacto real y un impacto importante en los ciudadanos. Otro desafío relacionado con la organización, institucionalidad. Nos tenemos que dotar de una institucionalidad para promover, sobre todo, entidades que nos permitan generar capacidades para la evaluación, capacidades para la calidad, para la innovación. Un desafío tiene que ver con el choque de los modelos de liderazgo, el liderazgo convencional frente a los nuevos modelos de liderazgo. Se está produciendo un choque extraordinario en las organizaciones, tenemos que identificarlo y tenemos que sacar provecho de los aspectos positivos. La cultura organizativa, y aquí me robo una frase del director del INAH que decía: la cultura organizativa en uno de los grupos de trabajo se desayuna, se almuerza y se cena la estrategia. Es decir, cómo transformar la cultura organizativa y no convertirla en un filtro que nos impida identificar riesgo e interpretar la realidad. Los recursos, por supuesto, la financiación para desarrollar procesos de evaluación, calidad e innovación, pero un elemento que me llamó mucho la atención son los recursos intangibles, el valor que se le estaba dando a la reputación, a la credibilidad de las decisiones que se toman en el ámbito de lo público. Y esto va asociado con uno de los conceptos que yo creo que ha sido uno de los conceptos estrellas en el Congreso, que es el concepto de confianza. Para ir finalizando, los desafíos relacionados con los recursos humanos. Cómo reducir las brechas del diálogo intergeneracional. Reconocer que los jóvenes tienen ahora otros conceptos, otros códigos. Cómo leerlos, cómo interpretarlos, cómo incluirlos en el discurso institucional. Cómo generar nuevos relatos de la democracia, de la participación, nuevos relatos del cambio. Cómo conectar ese sentimiento de servicio público con esas exigencias aceleradas y la inmediatez que caracteriza sobre todo ahora a los jóvenes iberoamericanos. Y el último bloque rápido, las soluciones, el foco, centrarnos en las personas y sobre todo en la generación de valor público y social, las palancas de cambio, el conocimiento, la democracia,
mantener la fe en la democracia y no desistir de ello como el mejor régimen político existente que pueda garantizar libertades y derechos, la tecnología. Los principios en una mesa decían olvidarnos de las E y tomar las C, coordinación, confianza, colaboración, comunicación y compromiso. El reconocimiento de la cooperación sur-sur como una posibilidad extraordinaria de cambio a través del intercambio de buenas prácticas y de experiencias. Y las habilidades, solamente les dejo unos verbos, salvo en entorno, capacidad de resiliencia, redes, conectar, organización, transformar, crear, gestionar. Con respecto a procesos, analizar, reutilizar, aplicar y desde el punto de vista personal, empatizar. Muchas gracias. Seguimos con el área de gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades, a cargo del coordinador Nuno Vitorino, consultor nacional e internacional de Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos e amigas, é naturalmente um prazer estar aqui convosco, ao fim destes 3 dias intensos de trabalho neste Congresso, para fazer um exercício complicado, difícil, de apresentar as conclusões desta área temática designada Gestão Local e Descentralização, na perspectiva do desenvolvimento sustentável das cidades. Qualquer síntese como aquela que os meus colegas coordenadores de áreas vão fazer, tem complexidades específicas. Neste caso concreto, eu começaria por acentuar que esta área temática suscitou um muito significativo interesse e participação. Nós organizámos 19 painéis, reunindo delegações de 11 países e tivemos cerca de 65 apresentações, 65 ponências. E o fator, o elemento mais marcante, pelo menos na minha perspectiva, desta enorme quantidade, desta significativo interesse que esta área temática suscitou, decorre da muito importante, muito impressiva diversidade das diversas apresentações, nas quais eu distinguiria, por um lado, a constatação de que beneficiamos de abordagens teóricas, mas também de abordagens pragmáticas. Recebemos testemunhos do resultado de investigações, mas também testemunhos da experiência concreta adquirida na prática da gestão pública. E fomos confrontados com posicionamentos, por um lado, estratégicos e, por outro lado, operacionais. Uma enorme diversidade e vivemos ainda num mundo que é essencialmente diverso. E face neste contexto de enorme diversidade, parece-me dever, sobretudo, salientar a existência, o reconhecimento que faço de 2 referenciais comuns, de 2 referenciais transversais às diversas apresentações. O primeiro deste referencial diz respeito ao fenómeno da concentração urbana. Como foi sucessivamente referido em várias intervenções, em várias ponências, o tempo atual é um tempo urbano. Vivemos a era das cidades e também o século das metrópoles. De facto, os indicadores quantitativos são esmagadores. 2/3 da população mundial vive em cidades, 3/4 da população dos nossos países vive em cidades. E este facto tem consequências, tem, por um lado, dimensões quantitativas e qualitativas, quer de caráter tanto positivo como negativo. As cidades são, no mundo atual, os focos para a criação de valor, criação de emprego, criação de conhecimento, para a competitividade e para a inovação. Mas, simultaneamente, concentram dimensões claramente negativas, preocupantes e que justificam a atenção crescente das políticas públicas. A degradação ambiental, novas formas e intensidades novas também de exclusão social, de exclusão territorial e de segregação.
A observação desta situação, que cruzou praticamente todos os painéis enquadrados nesta área temática, tem consequências relevantes para a administração pública, para a governação multinível, ou como também foi designada, pelo menos num dos painéis, governação multisfera, no sentido que os vários níveis político-administrativos não são hierárquicos em relação uns aos outros. E estas consequências para a governação decorrente do fenómeno da urbanização, da concentração urbana, da metropolitização, diz respeito, sobretudo, a duas dimensões ou a duas considerações complementares. Por um lado, verifica-se, de uma forma particularmente marcante nos últimos anos, que a governação pública, que a administração pública é protagonizada por atores com legitimidade própria, mas que utilizam, que recebem esta legitimidade para partilhar a utilização de um mesmo território. Num mesmo território, cruzam-se, combinam-se atores diversos, todos dotados de legitimidade, mas que naturalmente encontram, suscitam, propiciam conflitos, conflitualidades, rivalidades, ou, vendo isto pelo lado positivo, a necessidade de conciliar esta forma, as necessidades de partilhar de forma coerente a utilização de um mesmo território. Este é o primeiro grande desafio para a governação pública que decorre do fenómeno da urbanização. O segundo grande desafio diz respeito à complexidade crescente dos problemas e das realidades com que se confrontam as administrações públicas e a gestão pública. E esta complexidade crescente e crescentemente acentuada verifica-se a todos os níveis político-administrativos e é particularmente relevante nas cidades, nos meios urbanos e nas envolventes metropolitanas. Poder-se-á dizer, como foi afirmado em muitos painéis, que o confronto, a superação de problemas complexos é essencialmente um desafio que deve ser conseguido e batalhado nos níveis local e urbano. Como se resolvem estes problemas, estes desafios, estas dinâmicas? Foram apontados vários caminhos, várias tendências e, sobretudo, em termos contrastantes nesta síntese, aquilo que foi manifestado em vários painéis diz respeito a fenómenos ou a dinâmicas tão diversas como a recentralização, a descentralização ou a contratualização. Formas diferentes, formas contrastantes que são encontradas e praticadas para resolver e superar desafios comuns. E, por outro lado, no sentido de encontrar soluções para resolver os problemas, a governação, a administração pública de problemas complexos, várias abordagens que são crescentemente reconhecidas como necessárias numa governação multinível e multiatores. O apelo às redes, o apelo à colaboração, à participação e à cidadania. Esta é a primeira grande linha transversal que, a meu ver, cruzou as várias apresentações, as múltiplas apresentações ao longo destes 3 dias. A segunda linha, segunda e última, diz respeito à Agenda 2030, à Agenda do Desenvolvimento Sustentável. A agenda que, como é designada formalmente no seu documento constitutivo, pretende mudar o mundo. O desafio que assume é um desafio eminentemente civilizacional. E o desenvolvimento sustentável é um instrumento privilegiado para atingir esse objetivo. A Agenda 2030 apela, neste contexto de transformação das civilizações atuais, transformação para melhor, para melhorar, para conseguir condições de qualidade de vida, de condições de vida, de competitividade mais acentuadas, apela
a valores tão diversos e tão importantes como a pobreza, a fome, o bem-estar, a educação, a saúde, a igualdade de género, a inclusão, a energia, as alterações climáticas e mesmo a paz. Apela também a conciliar, à necessidade de conciliar o mundo urbano com o mundo rural, preocupação que merece atenção, a meu ver, particular. E apela, finalmente, à exigência do bom governo. Como é que para os diferentes painéis, para as diferentes apresentações, se concretiza esta ambição? As matérias que foram abordadas nesta busca de instrumentos de soluções de concretização disseram respeito a 3 grandes variáveis. A variável respeitante, a variável relativa aos meios e às capacidades, que envolve, antes de mais, as pessoas, quer enquanto protagonistas da gestão pública, quer enquanto beneficiários, destinatários das atividades administrativas, mas também, que também devem participar na própria gestão. Portanto, as pessoas, os recursos financeiros e a gestão em termos de organização de poderes e de competências. Em segundo lugar, segundo grande compartimento ou dimensão de instrumentos de concretização da Agenda 2030, as ferramentas, a articulação, o diálogo, a coordenação, a colaboração, a negociação, a cooperação, o acompanhamento, a monitorização, o urbanismo, o ordenamento do território, mas também a transparência e o governo aberto. E, finalmente, os objetivos e as finalidades que devem ser perseguidas, assumidas como tal. A descentralização, como forma de superação de problemas complexos, o desenvolvimento sustentável, a qualidade, a eficácia e a eficiência na governação e na utilização de recursos escassos, a qualidade que é necessário melhorar na prestação de serviços públicos e, finalmente, porque se trata de uma ambição que é eminentemente política e estratégica, os desafios da participação cidadã, da democracia e da representação. Muito obrigado pela vossa atenção. A continuación, tiene la palabra la coordinadora del área temática de Administración Pública e Inclusiva con enfoque de género y de juventud como base del desarrollo humano, la señora Jessica Molina, directora de línea del Ministerio del Poder Popular de Planificación de Venezuela. Buenas tardes a todos y a todas. Trataré de ser breve y concisa, ¿no? Estoy muy orgullosa de haber acompañado este congreso y de colaborar con la sistematización de las conclusiones y expectativas resaltantes de esta área temática de vital importancia, que nos permitió compartir nuestras experiencias en la generación de políticas públicas hacia aquellos y aquellas que históricamente han sido olvidados y excluidos, y que en pleno siglo XXI seguimos siendo víctimas de discriminación a pesar del avance de la legislación en nuestros países. En cuanto a enfoque de juventud, concluimos que cuando hablamos de políticas públicas para los jóvenes, y cabe destacar que se habló poco en este congreso, y quiero dar un reconocimiento a los compañeros de Brasil y Colombia que hablaron sobre el empleo joven, nos damos cuenta lo mucho que nos queda por hacer. Los jóvenes estamos en una encrucijada. Cada día son más los que dejan los estudios para trabajar y llevar dinero a casa, o por lo menos para no ser una carga en su núcleo familiar. Este joven, cuando toma esta decisión, se encuentra sin oportunidades de obtener un trabajo formal. Las instituciones públicas y privadas buscan, por lo general, jóvenes egresados a universidades con años de experiencia, un perfil muy limitado para una pequeña parte de la sociedad, quedando como única opción aparente el trabajo informal, sin beneficio de ley, con una paga ínfima para la labor que muchas veces realizan y exponiéndose a innumerables riesgos. Como respuesta a este caso, Brasil nos expuso el programa que se desarrolla en su país para capacitar e insertar el trabajo a los jóvenes, el programa Joven Aprendiz, un programa con logros y también con un enorme desafío para su masificación y mejora en el proceso de selección. Y es que es frecuente que los ciudadanos que gozan de mejores condiciones de acceso a la educación sean en número más beneficiados que el público objeto de nuestros programas. Los jóvenes somos los agentes de cambio, la generación de relevo. Sin embargo, pudimos observar que en la mayoría de nuestros países
No poseemos oportunidad de ser protagonistas del ejercicio de la política, y mucho menos de gozar espacio donde expresar su visión de futuro. Es una enorme contradicción que en medio de la Agenda 2030 de los ODS estemos planificando el futuro sin su principal actor. También, cuando hablamos de juventud, hablamos de tecnología, y para ello es importante, y entiendo que también ha sido abordado en las otras áreas temáticas de este Congreso, el acercamiento a la juventud a través de la incorporación del servicio civil en las redes sociales y continuar el camino de la transformación hacia un gobierno abierto y transparente. En cuanto a género, son numerosas las conclusiones que hemos construido en este Congreso. Un punto resaltante y de encuentro en los paneles que abordaron el área es el número tan alto de femicidios y denuncias por violencia de género que persisten en nuestros países en pleno siglo XXI, dejando en un segundo plano y no menos importante la participación de la mujer en el espacio político. Esto es altamente preocupante y por eso que de los movimientos sociales que hacen vida sobre esta materia emprendemos una campaña llamada No Más Violencia, Vivas Nos Queremos. En la búsqueda de revertir la inequidad existente entre mujeres y hombres, la mayoría de nuestros países han creado ministerios e institutos para la ejecución de políticas públicas para la mujer. Esta iniciativa es celebrada por todos y todas, ya que detrás de una figura institucional está asociado un presupuesto para la implementación de los programas con enfoque de género. Sin embargo, este presupuesto suele ser muy pequeño con respecto a los asignados a otros ministerios y el primero en ser reducido a la hora de recortes presupuestarios. Por otra parte, se ha dejado a los ministerios e institutos de las mujeres transitando solos en la lucha por la igualdad de género. Existe poca colaboración de los gabinetes ejecutivos para la ejecución de la transversal de la perspectiva de género. También se concluyó la necesidad de que la administración pública en cada uno de sus sectores genere estadísticas disgregadas por sexo, a fin de obtener alarmas e insumos para la construcción de respuestas oportunas para cada caso. En cuanto a la ocupación de cargos públicos de elección popular, ha ocurrido en los últimos años de nuestras naciones un avance en la paridad de género. Sin embargo, se concluye que este no es el fin último en esta materia. Si logramos transformar el Estado y generar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la paridad será un proceso espontáneo en nuestras sociedades. En la administración pública, en los cargos de base, notamos una ocupación importante de la mujer, pero en su mayoría significativamente sesgada a profesiones relacionadas al cuidado, como maestras, profesoras, enfermeras, secretarias, entre otros. En cuanto a cargos de dirección media, la paridad de género parece un logro en muchos de nuestros países. Sin embargo, para los cargos de alto nivel del Poder Ejecutivo, seguimos siendo una rareza, y como rarezas mostradas casi en museo cuando lo hemos logrado. Como les pusieron nuestras compañeras de Perú, la autonomía de las mujeres se basa en 3 pilares: la autonomía política, la autonomía física y la autonomía económica. Sobre la autonomía económica, las mujeres hemos desarrollado habilidades importantes para el emprendimiento de unidades productivas. Poseemos grandes destrezas para la administración de recursos, pero tenemos poco acceso para las fuentes de financiamiento para el desarrollo de tales emprendimientos. Adicionalmente, coincidimos que en varios de los paneles, que en los casos donde la mujer y el hombre realizan igual funciones, las mujeres obtienen un salario considerablemente menor. La autonomía económica, el empoderamiento económico, quita el miedo, elimina barreras y aporta significativamente en la disminución de la violencia contra la mujer. También se resaltó que a la hora de implementar políticas públicas con enfoque de género, no se puede dejar a un lado el uso del tiempo. La mujer, en sus múltiples roles en la sociedad, muchas veces es excluida porque no se le toma en cuenta su disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres madres, la hora de entrada y salida del colegio de nuestros niños, por ejemplo. En una preocupación latente para la sociedad y los servidores públicos de nuestras naciones, la falta de mecanismos que aseguren la continuidad de las políticas públicas inclusivas. Así lo hemos apreciado en varios de nuestros paneles, como un cambio en la máxima autoridad de nuestros países o corriente partidista puede aniquilar en un abrir y cerrar de ojos años de trabajo y luchas sociales. Ante todo este contexto, la implementación de la Agenda 2030 abre un camino a la esperanza. Los ODS colocan como punto focal la generación de políticas públicas concretas, transversales, con metas cuantificables y comprometiendo a los estados en el seguimiento y evaluación. Como nos expusieron los compañeros de la Contraloría de Paraguay,
Las Contralorías tienen la importante tarea de fiscalizar la puesta en marcha de las políticas públicas y verificar la veracidad de las cifras de avance que deben publicar periódicamente los países para el cumplimiento de los ODS. Acorde a esto, ya no solo hablamos de generación de políticas públicas con enfoque de género, sino también de los métodos para su evaluación y calidad. La Agenda 2030 constituye un desafío conceptual y metodológico para la evaluación sensible de género. A pesar del carácter universal de esta desigualdad de géneros, ni el análisis ni la respuesta para el cambio puede ser universal ni uniforme. Esto fue visible al escuchar uno de los paneles multilaterales, cómo para la misma problemática de discriminación hacia la mujer, cada país y sus localidades genera propuestas de políticas públicas diferentes que responden a su idiosincrasia y a sus propios tiempos. Para los dos enfoques que trabajamos en esta área temática, surgió la formación, la capacitación, como una herramienta capaz de provocar un cambio cultural, para romper el estigma patriarcal y mitigar la discriminación. La educación es la base para el desarrollo, no solo porque su acceso es un derecho en nuestros países, sino también por el hecho de promover la equidad y elevar las habilidades, destrezas y competencias productivas de los trabajadores más jóvenes, contribuyendo directamente con el desarrollo productivo y sostenible de nuestras naciones. Antes de culminar, y quiero aprovechar en el marco del cierre de este Congreso, proponerse continúe con esta línea de trabajo sobre administración pública inclusiva con enfoque de género y juventud, pero adicionalmente incorporemos el enfoque para la administración pública inclusiva para los afrodescendientes, etnias y discapacitados. Debemos seguir profundizando y tomando acciones en estas áreas, por cual invito para los próximos congresos se realicen esfuerzos no solo desde el CLAT, sino también desde los países miembros de este organismo para una mayor participación de servidoras y servidores con capacidades diversas y podamos ver en nuestras aulas la traducción de los paneles en lenguaje de señas. El servicio civil existe, sí y solo sí, para resolver los problemas de nuestras sociedades. Incidir en las políticas públicas significa modificar los contenidos implícitos en las acciones de gobierno e imbuir a la administración pública de contenidos sobre igualdad, la no discriminación, el reconocimiento a los derechos y a la igualdad de oportunidades. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, invitamos a pasar al señor Carlos Navarro Medal, director del Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación de Nicaragua, quien ha sido el coordinador del área temática de Derecho Público, Derechos Fundamentales y Garantías Jurídicas como elementos esenciales del derecho a la buena administración. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al CLAP y especialmente al señor Gregorio Montero, a su equipo, al INAP, a todos los ponentes que participaron en este congreso que ha sido totalmente un éxito. En este congreso, en el área temática de Derecho Público, Derechos Fundamentales y Garantías Jurídicas como elementos esenciales del derecho a la buena administración, se presentaron 11 ponencias, teniendo como eje transversal y fundamental el derecho a la buena administración pública. Se abordaron temas relacionados con la ética y la buena administración, la compra pública como medio para garantizar el derecho a una buena administración, dictámenes y jurisprudencias como garantía de los derechos fundamentales de los servidores públicos, el medio ambiente y el impacto en los derechos fundamentales de la vida, participación ciudadana y la función pública claves para la materialización a una buena administración, el derecho a una buena administración y su incidencia en los distintos aspectos de la actividad administrativa en el contexto de la Unión Europea, tensiones y dilemas de las administraciones públicas para garantizar los derechos humanos, análisis de casos y desarrollos conceptuales y metodológicos, el desafío del crecimiento bajo el paradigma de la equidad y la igualdad, la experiencia de Buenos Aires, Argentina, los enclaves de pobreza en la otra orilla del derecho fundamental a una buena administración pública, Altos de Cazuca, Colombia, estudio de casos, transformación de la justicia en Ecuador, una realidad medible. Las ponencias tuvieron como eje común que la administración pública debe ser abierta, eficaz e independiente, centrada en el ciudadano, en la promoción y protección de sus derechos fundamentales como herramientas para promover la gobernanza democrática.
Asimismo, se concluyó que los ciudadanos ya no son sujetos inertes, sino protagonistas principales de los asuntos de interés general y disponen de una serie de derechos, siendo fundamental el derecho a una buena administración pública, que promueva la dignidad humana en el centro de las preocupaciones de las normas que ordenan la actividad administrativa y el respeto a la pluralidad cultural. La buena administración pública adquiere de esa manera una triple dimensión. En primer término, es un principio general de aplicación a la administración pública y que la dimensión ética pone de manifiesto que ésta sirve con objetividad a los intereses generales y que estos preceptos están recogidos en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos frente a la Administración CLAP 2013. En segundo lugar, es una obligación de toda administración pública crear las condiciones para la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación social y la transparencia, por ejemplo, en las compras públicas, en el caso de las ponencias de Costa Rica, Chile y Brasil, o en el caso de la justicia, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, con la participación política de los grupos armados, en los casos de Argentina y Colombia, con referencia a la equidad y la igualdad, o los enclaves de pobreza. En tercer lugar, desde la perspectiva de las personas, se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental del que se derivan una serie de derechos concretos que definen el estatuto del ciudadano en su relación con la administración pública. Las evaluaciones al desempeño es un medio de control de la eficiencia de la función pública de un sistema de selección de funcionarios basado en el mérito, la capacidad y la transparencia. En este contexto, cada ponencia fue centrando su análisis, experiencia, casos concretos y relacionándolos con la buena administración pública. La participación de los asistentes con preguntas, reflexiones y sugerencias enriqueció el debate y aportó al conocimiento del derecho a una buena administración que tenemos los ciudadanos frente a la administración pública. Muchas gracias. Seguimos con el área de diseño y gestión de políticas públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coordinada por el señor Manuel Arenilla, director general del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Bueno, si me ponen la pantalla, por favor. Bueno, no lo sé si me la pondrán. Bueno, sí, ya está puesta, perfecto. Bien, el grupo de trabajos en esta línea, que era diseño y gestión de políticas públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha tocado los temas que aparecen aquí en la pantalla. Han hablado de futuro, han hablado de políticas sociales, han hablado de gestión, de pobreza, de promoción turística. Han hablado de diálogo entre Costa Rica y Uruguay al hilo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de planeación y políticas públicas, de desigualdad social, de innovación gubernamental, de discapacidad, de riesgos climáticos, de mirada territorial, de inclusión social. Básicamente, los grandes temas, los grandes lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay algo que todo el mundo ha visto en los distintos paneles, que es que tenemos una gran oportunidad los países del mundo para poder cambiar la forma de hacer política, la forma de entender la relación entre el poder público y la sociedad, la forma de entender mejor las necesidades y de cubrir mejor esas demandas por parte de los ciudadanos y de implicar mejor a los ciudadanos y a las comunidades sociales en la resolución de los grandes retos que tiene la humanidad. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los que más afectan a las administraciones públicas son el 16-17, pero también el 5, el 8 y el 10. Entre la visión general que se ha podido extraer de todos los paneles, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son básicos para cubrir las necesidades fundamentales de la ciudadanía, son prioritarios o deben serlo para actividad gubernamental. Eso significa que deben figurar dentro de sus lineamientos de la agenda política, de la agenda de los gobiernos. Y, por lo tanto, que van desde el Objetivo 1 hasta el Objetivo 17. Y esto debe suponer una participación pública efectiva. Hay que recordar que el Objetivo 16 nos habla de administraciones que sean inclusivas, que sean eficaces, también que sean diversas y también que sean participativas. Y el Objetivo 17 nos habla de construir alianzas que sean fuertes, que compartan conocimientos, recursos y medios. Otro punto de la visión general es la acción gubernamental es prioritaria, es decir, no se pueden conseguir los objetivos de desarrollo sostenible solo en el ámbito social, solo en el ámbito de las empresas, por mucho que éstas avancen.
Siempre los grandes movimientos que se han producido en la humanidad, lo público, al menos en los 500 años, ha estado al frente de ello. Cuando no hay iniciativa pública, cuando no hay medios públicos, cuando no hay liderazgo público, es difícil que los objetivos se consigan. Y esto hay que hacerlo desde una perspectiva de transversalidad, con, eso sí, ya no en solitario por parte del Estado. Ese concepto de bien común, que es un bien compartido, y para eso se requiere colaboración, participación y cooperación del mundo social, de las familias, de los ciudadanos, de las empresas y también del resto de las instituciones públicas. Por tanto, es fundamental situar en el centro de la acción pública al ciudadano y a las comunidades sociales, tanto para implementar con éxito los programas como para lograr que estos se lleven a cabo. Es decir, necesitamos acertar y solo podemos acertar si implicamos a los ciudadanos y a las organizaciones sociales y a las empresas, tanto en la fase de detección de necesidades como en la ejecución y implementación de las mismas. Las conclusiones son 5. Existen grandes dificultades por parte de los gobiernos locales. Después veremos una pequeña encuesta que hemos desarrollado, y locales y nacionales, para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, porque exige una redefinición institucional. Es decir, nuevos objetivos requieren una reestructuración, nuevos medios, una nueva organización de lo público y también de las relaciones y vinculaciones entre lo público, lo privado y lo social. La tercera conclusión es necesaria una mayor implicación política y social para lograr el desarrollo de estos programas. Se necesita un compromiso político en el área que muchas veces nos afecta a los que estamos aquí sentados, que es en la formación de directivos públicos para impulsar focalizadas políticas sobre objetivos de desarrollo sostenible. Esto requiere un nuevo papel del Estado en el desarrollo de bienes públicos, una necesaria interrelación, como ya he estado comentando, con los agentes privados en la generación de bienes y servicios que, precisamente por tener una conformación distinta en su elaboración, en su formulación y ejecución, tienen que ser necesariamente también distintos. Se deben fomentar, por último, siguiendo la alianza que se nos propone el objetivo 17, el fomento de redes de colaboración entre administraciones y con ciudadanos para la cocreación de políticas. Hay que cocrear y hay que coproducir políticas públicas. Esto nos va a costar mucho a los que tenemos una formación muy focalizada en lo institucional del Estado. Hemos preguntado a los asistentes dentro de las apps del app que hemos desarrollado y tenemos mucho trabajo por hacer. Las instituciones. El 66% de los asistentes encuestados no cree que tengan influencia los ODS en la acción gubernamental en estos momentos. Y el 64% considera que los gobiernos no están implementando o simplemente no están preparados. Es decir, tenemos una tarea importante, han pasado solo 2 años, nos quedan todavía 13, hay motivo para la esperanza y la mirada al futuro, precisamente. Un compromiso institucional se requiere para que esto sea posible, para que figure en la agenda. Necesitamos desarrollar sistemas de evaluación de indicadores y parámetros. Hay países que están aquí sentados que tienen un gran avance y que han desarrollado grandes logros en esto. Lo hemos tenido recientemente un encuentro en Cartagena de Indias, hace poco tuvimos también otro en Bogotá y efectivamente muy buenas prácticas. Yo les animo, y así ha surgido en los distintos paneles, les animo a que miremos a los mejores para aprender y ahorrar esfuerzos en el camino y lo adaptemos, eso sí, a cada uno de nuestros países. Y la tercera mirada al futuro es que los ODS pueden ser el marco a través del cual volver a conectar con la ciudadanía y recuperar la confianza. No es mágico, pero evidentemente es una buena oportunidad, como antes se ha puesto con ese cometa. Necesitamos también, por tanto, a través de estos encuentros y esta conexión, volver a generar un valor público del que tanto estamos necesitados. Muchísimas gracias. Para finalizar con las conclusiones, invitamos a la coordinadora del área de Gobierno Abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública, la señora Esther Kaufmann, coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera destacar el encomiable esfuerzo temático realizado por los ponentes de esta área. Para mí ha sido una gran sorpresa. Se han permitido avanzar hacia el interior de sus temas, omitiendo las generalizaciones,
para considerar cuestiones como las estrategias de diseño institucional para impulsar la gobernanza, la calidad institucional y su relación con el desarrollo económico, vinculándola también con las deseconomías y externalidades generadas por la corrupción. Han expuesto sobre cambios necesarios en los procesos, instancias de cooperación, colaboración pública, público-privada y escenarios de innovación, fundamentalmente en el servicio con valor público. Más allá de los necesarios reconocimientos sobre los beneficios de las herramientas tecnológicas y el desarrollo de datos abiertos habituales. Han huido de la mirada inocente, exponiendo los obstáculos derivados de experiencias concretas de implementación, y esto es de una gran riqueza. Asimismo, se han permitido preguntarse, y esto es común con otras exposiciones, con las otras exposiciones, ¿para qué desarrollamos este enfoque y quiénes serían los beneficiarios? Este conjunto permite empezar a dar carnadura a lo que hoy llamamos, gracias a nuestro amigo Oslac, Estado abierto, ampliando la apertura a distintos niveles de gobierno, poderes, partidos políticos, universidades, organismos de control, entre otros. Esta densidad de planteos aborda no solo hacia dónde pretendemos ir, sino también cómo lo pensamos hacer, cómo reclutamos y desarrollamos talentos para ello y cómo medimos los resultados obtenidos, apostando a la colaboración, principio que otros organismos internacionales han diluido dentro de la participación ciudadana cuando no son equivalentes, ya que desconocen la relevancia de lo público. También son notables las experiencias de colaboración del sector académico, sus reflexiones conceptuales y aportes a las iniciativas, roles altamente valorados por este organismo regional. Sería difícil arribar a estos resultados si no hubiera impactado la postura clara del CLAD, volcada en su Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que expresa una política diferenciada de otros marcos, esta vez centrada en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas hacia una apertura inclusiva. En sentidos parcialmente similares, CAF y OCDE han puesto el acento en el cómo, con quiénes y a través de qué marcos institucionales, también aportando alguna precisión a este tema tan general que estamos abordando. Algunas ponencias siguen consagrando como eje central a la transparencia en detrimento de los restantes valores o principios. Esta sobredeterminación temática incluye a la normativa y a sus órganos garantes. No desconocemos su relevancia, pero para que impacte generando equidad e inclusión debemos profundizarla junto con el desarrollo equilibrado de los otros principios y valores. En este último sentido, y ya ingresando a las recomendaciones, algunas surgidas de las propias ponencias y otras propias, podemos decir que dejar la transparencia a la voluntad de la oferta es olvidarnos de la perspectiva y centralidad ciudadana. Debemos apuntar al desarrollo de formas de transparencia focalizada en respuesta a los reclamos de información de grupos ciudadanos con necesidades específicas. Además, debe incluirse el componente de gestión de la información documental y administración archivística junto a las capacidades institucionales para implementarla, cuestiones en general desatendidas. De otro modo, corremos el riesgo de que el acceso a la información y a la transparencia sean solo un montaje. Otra cuestión radica en las formas de comunicación combinadas con la gestión de la diversidad, a fin de ayudar a que los datos abiertos puedan convertirse en información y luego conocimiento útil y contextuado, expresado en lenguajes claros, conforme a audiencias diferenciadas. De no ser así, continuaremos con políticas comunicativas para grupos selectos, la ciudadanía abstracta en general, en un todo alejados de los ODS a los que estamos comprometidos. Se requiere pensar, asimismo, en diseños institucionales que incluyan mecanismos de gobernanza genuinos, no meros modelos descontextualizados y aplicados con criterios de tecnología administrativa. Este tipo de diseños debe garantizar la integralidad y transversalidad aplicable no solo a las políticas relacionadas con la transparencia,
sino también al desarrollo de la participación y a su gestión, con normativa respaldatoria también para los propios ciudadanos, para que conozcan las reglas sobre las que están actuando, y con posibles nuevos órganos regulatorios multiactorales, en un marco de gestión del conocimiento conjunto. Dicha gestión debe ser pensada asegurando impactos inclusivos y el respeto de las diversidades existentes en cada país y localidad de la región, incorporando a los espacios de cogestión a los grupos indígenas que habitan en nuestro territorio, como bien lo ha hecho el gobierno costarricense y lo señala la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana. También es necesario gestionar la colaboración público-pública y público-privada, así como el cambio cultural en nuestros ciudadanos, funcionarios y políticos. Estas gestiones deben garantizar la formación de criterios o miradas comunes construidas en el marco de la cooperación formal y también de la colaboración informal de tipo de comunidades de práctica y redes, a fin de asegurar la estandarización, obviamente la necesitamos, y el mejoramiento creciente y continuo en tanto construcciones colectivas y transversales internas y externas, en contexto de aprendizaje colaborativo de innovación horizontal en pos del Estado en red. Es decir, esto también incluye una cuestión vinculada fuertemente a la formación. Concluyendo, las últimas novedades volcadas en este Congreso son: ahora que empezamos a medir resultados e impactos, nos damos cuenta que el descrédito y la distancia entre las sociedades y sus estados no han disminuido con las políticas de Estado abierto, sino todo lo contrario, y que las instituciones y el sistema político no atinan a dar el giro copernicano y el salto cultural para atender la creciente desorganización del sistema en su conjunto. El Estado abierto es el camino que hemos emprendido con mayor o menor ahínco, pero aún debemos desarrollar campos de experimentación en cada uno de sus escenarios hasta alcanzar respuestas atinadas e integradas al conjunto de los sistemas. Mientras tanto, no debemos olvidar que quienes ganan el río revuelto y además revuelven el río. De eso debemos ser conscientes si queremos ser efectivos en nuestra propuesta, tratando de entender algunas causas y actores responsables de estas oleadas de descrédito que inundan nuestro mundo cotidiano. Lo cierto es que la realidad, tal como la conocimos, ya no existe ni la volveremos a encontrar. Y en ese tránsito estamos. Muchas gracias. Agradecemos el esfuerzo de síntesis que han realizado cada uno de los coordinadores para mostrarnos una visión general de los temas y debates suscitados en las diferentes áreas temáticas del Congreso, y les informamos a todos los interesados que las conclusiones de cada área temática estarán disponibles en la página web del CLAT. A continuación, daremos inicio al acto formal de clausura con las palabras de los miembros que nos acompañan en la mesa presidencial, y para ello tiene la palabra el secretario general del CLAT, don Gregorio Montero. Bien, muy buenas tardes. No se preocupen que soy consciente de que mamá Prudencia aconseja hablar poco. Soy consciente, a esta altura sí. Y creo que ustedes están cargados ya durante estos días de intercambio en términos técnicos, intercambio de conceptos, de buenas prácticas, también intercambio de esperanzas, porque creo que el Congreso del CLAT de alguna manera nos permite colocar la esperanza en perspectiva. Y por eso asumo, continúa teniendo el apoyo por parte de ustedes. Yo quisiera saludar con gran efusividad a mi dilecto amigo y presidente del Consejo Directivo del CLAT,
Alberto Scavarelli. Lo mismo con el estimado Manuel Arenilla, director del INAP, pero también contraparte de este esfuerzo que hoy culmina. Y con ello un agradecimiento profundo por toda la disposición para que el Congreso número 22, esta edición 22, se desarrollara de la manera en que ha ocurrido. Saludar a los miembros de la mesa directiva del CLAD, así como a todos los miembros del Consejo Directivo. Todavía algunos de ellos de forma estoica, y asumo que en pleito permanente con sus presidentes, sus ministros, según sea el caso, y con su despacho, todavía se mantienen acá de forma militante. Queremos también agradecer a los miembros del Consejo Científico del CLAD. Gracias también por los aportes que han hecho en el marco de este Congreso y que estoy seguro continuarán haciéndolo y profundizándolo en las próximas ediciones. Agradecer la presencia de la señora embajadora de México ante el Reino de España, Roberta Layuz Vargas. Layo, placer inmenso que esté con nosotros. Queremos, la verdad, destacar de alguna manera lo que hemos estado experimentando durante estos días, durante estas horas. El Congreso del CLAD no es solo compartir esas experiencias y desarrollar esos debates técnicos. El Congreso del CLAD se constituye en un gran espacio para las relaciones sociales, para las relaciones públicas, para el fomento de la amistad sincera. Eso lo hemos vivido durante todos los congresos del CLAD y estoy seguro que durante este también. Pienso que también hemos estado cargados de emociones y yo he puesto a prueba mi corazón en estos días. Está funcionando bien. Y eso quiero agradecerlo profundamente, esa muestra de cariño en los distintos espacios, en los distintos escenarios. Eso lo cargaré conmigo como otras experiencias en el CLAD durante toda mi vida, eso se lo aseguro. Tenemos que agradecer de forma profunda y con gran entusiasmo a las y al conferencista plenario durante estos 3 días, que supieron colocar en perspectiva y en sentido general los temas que nos permitieron hacer un desarrollo mucho más propicio durante las jornadas de cada día. A los coauspiciantes, una vez más, nuestro agradecimiento. Queremos no solo agradecer, sino a la vez pedir disculpas a los coordinadores de áreas temáticas. Sí ejercemos prácticas esclavistas contra ustedes. Porque no solo son los primeros que empiezan a trabajar junto a nosotros con la revisión primero de los títulos y la sinopsis de los paneles, sino también con la selección de los paneles, la revisión de las ponencias, más de 500 ponencias distribuidas entre 7,
Pero mentira, 500 o 600 son las que se escogen. Agréguenle el doble, porque de esos 150 y tantos paneles que se escogen, se presentan cerca de 300 propuestas. Nada sencillo para ellos, y encima de eso les decimos aquí que toda esa jornada de 3 días la sinteticen en 7 minutos. Si eso no es esclavismo, ¿qué será? Gracias del alma, de verdad. A los coordinadores de paneles que de forma desinteresada hacen un esfuerzo inmenso y extenso para que los paneles que coordinan puedan llegar a un feliz término, no solo con la elaboración, sino con la presentación aquí en las aulas del INAP que han servido de escenario para este congreso. Pero una vez más, bueno, y con los coordinadores de paneles, a los panelistas. Son insumos fundamental para la calidad de los congresos. Pero en definitiva, a ustedes los participantes, lo decíamos la noche de la inauguración, son ustedes la razón de ser de los congresos. Lo que deseamos es que lo sigan siendo y que sigamos multiplicándonos para que el Congreso se siga siendo lo que estamos seguros hasta ahora es una verdadera fiesta del conocimiento en los temas de administración pública, en los temas de reforma de Estado. Pero no olviden que no se constituyen los congresos solo de conferencias plenarias y de paneles. Ahí están también los que presentan póster. Ahí están también los que presentan libros. Ahí están también los amigos y amigas que hacen parte de los conversatorios, que si bien es con un público asistente seleccionado, no menos cierto es que sirven estos conversatorios para delinear algunas de las áreas de trabajo de la institución. Esta vez reunimos especialistas en temas de políticas públicas, inclusión y desarrollo sostenible. También reunimos especialistas en el tema de contrataciones públicas a fin de garantizar la transparencia y la gobernabilidad democrática. Tenemos que agradecer, y espero encontrar la fuerza para plantearlo, y ojalá y ustedes me acompañen en este agradecimiento, a quienes desde este momento empiezan a hacer posible el éxito del próximo Congreso, que son los mismos que en noviembre del año pasado iniciaron el esfuerzo para que hoy todos nos encontremos aquí reunidos, disfrutando de lo que le hemos presentado. Al equipo de la Secretaría General del CLAT, al equipo que desarrolla todas las actividades iniciales para hacer realidad que es un sueño de exactamente un año. A Raquel González, a Nadia, a José Vázquez, a José Antonio, a Nelson, a Carlos Ballena, que ahora se ha convertido en la memoria histórica de nuestra institución, con una capacidad de trabajo grandiosa y que irradia todo este personal joven que viene desarrollándose en la institución. No me cabe la menor duda, les voy a extrañar. ¿A dónde vamos? En el 2020, sí, en el 2020 vamos a Lisboa, Portugal.
En el 2019 vamos a Buenos Aires, Argentina. Pero lo más importante por ahora, en el 2018 nos vamos a combinar conocimiento, técnica, pensamiento con mariachi y tequila. Guadalajara, México. Allá nos vemos. Y ahora sí me despido. Les dije la noche inaugural que iniciaba mi despedida. Hoy cierro mi despedida. Los libero de aplausos extendidos. Ya me siento recompensado con lo que ocurrió el martes a la noche. Solo les pido, sigamos juntos construyendo administración pública sólida, construyendo países sostenibles y construyendo una gran región de la que todos nos sintamos orgullosos. El Caribe, Centroamérica, Suramérica, América Latina, Iberoamérica, sigamos soñando, sigamos avanzando, sigamos transformando para que nuestros ciudadanos y ciudadanas sientan que lo que hacemos es para hacerlos más felices a ellos y a ellas. Muchísimas gracias y los llevo siempre conmigo. Gracias. Tiene la palabra el presidente del Consejo Directivo del CLAT y director de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Uruguay, don Alberto Scavarelli. Buenas tardes para todos. Este congreso ha sido muy particular. En los años que llevo hablando, nunca me tocó esta doble condición. Hablar después de la emoción del otro día y hablar después de este aplauso de pie. Así que comienzo yo aplaudiéndolo. Un día en una conferencia en Brasilia, ahora me acordé un poco para cambiar el clima, y recordé cuando el profesor Arenilla dijo voy a hablar sentado. Recuerdo que en una conferencia en Brasilia, un ministro, no importa qué país, dijo hay una regla de oro que no hay que olvidarse. Hay que hablar parado para que lo vean, hay que hablar fuerte para que lo escuchen y hay que hablar poco para que lo aplaudan. Entonces, me parece que es una muy buena receta para tener en cuenta, aunque algunos hablan más y los aplauden mucho igual. Para entrar un poco en tema, algunas menciones, yo diría conceptuales. Primero que nada, pensar en el tema de políticas públicas. ¿Qué queremos decir con políticas públicas? ¿A qué está comprometido el CLAT con políticas públicas? El CLAT es un organismo, como ustedes saben, multilateral e intergubernamental, es decir, que está compuesto por estados con el privilegio de la multilateralidad donde todos los estados votamos, opinamos en pie de igualdad. No tenemos una escala calificadora a través de Producto Bruto Interno ni ningún otro tipo de medición. ¿Qué son las políticas públicas? Hay mucho escrito, hay muchas teorías, hay muchas explicaciones académicas. Cuando en clase se pregunta esto, la gente puede contestar varias cosas. Pero a mí me ha parecido que una de las cosas más simples en un sistema democrático es entender que cuando la gente vota, como decíamos el otro día, un programa de gobierno, ese gobierno genera una política de gobierno.
Si el gobierno se mueve bien dentro del sistema político, genera un acuerdo con los otros partidos políticos de la oposición, por ejemplo, y nace una política de Estado, la de gobierno más la del sistema político. Pero si realmente tenemos éxito, esa política que nace de gobierno o nace de Estado, porque puede tener origen no en el gobierno, se recibe de política pública cuando tiene la aceptación de la comunidad, de la sociedad civil organizada, de los partícipes en las operaciones. Una política pública en la administración tiene el ingrediente imprescindible del funcionario y del trabajador público. Desde ya que además, en los países donde existe, de los movimientos sindicales que están vinculados a la función pública. En mi país, donde el sistema es la negociación colectiva entre el Estado y la organización gremial de trabajadores, sin duda que hacemos política pública cuando podemos llegar a la concreción de esos elementos. Hecha esta primera precisión, un segundo comentario. Una de las grandes preocupaciones que tenemos en los gobiernos, en la administración, que no es lo mismo, pero uno es parte de la otra, es la captación de vocaciones, como decía yo el otro día, para el servicio público. No debemos confundirnos que la patología no es la definición del funcionamiento de la administración, así como la enfermedad no es la definición de la salud. Por supuesto que tenemos enormes temas que resolver. Todavía no hemos abordado el tema del delito organizado vinculado a todo lo que tiene que ver, como decía hace unos días yo, aquí mismo, en uno de los grupos, que trabaja siempre donde hay grandes volúmenes de dinero, ya sea desde la corrupción o desde el temor. Pero no olvidemos nuestros factores de fortalecimiento, porque la función pública está ejercida mayoritaria, infinitamente mayoritaria, desde una forma directamente proporcional a la capacidad, a la honestidad y a la dedicación. Por lo tanto, a veces uno se preocupa cuando al mismo tiempo quiere captar vocaciones y por el otro lado nos pasamos al día hablando de las consecuencias o las patologías que tenemos. Las patologías las tenemos, las normativas existen y el delito de peculado, el del cohecho, existen antes de que todas las instituciones que tenemos hoy vigentes estuvieran por allí. ¿Por qué? Porque la tentación de la corrupción ha estado siempre ahí, junto con otras patologías que se consideran justamente ilícitas. La gran diferencia es que hasta ahora hemos establecido el derecho como un criterio impuesto desde el poder etático y hoy estamos manejando el derecho y sobre todo el sancionatorio como un derecho dirigido en beneficio de la sociedad. El otro punto que quiero dejar muy a vuelo de pájaro es tener en cuenta que hoy estamos hablando de derechos humanos de tercera generación. Esos derechos humanos que tienen que ver, ¿por qué no?, con el concepto de fraternidad. El funcionario público, en cualquier lugar que esté, no importa cuál sea el nivel de su función, hoy tiene dos cometidos centrales en la comunidad y solo él las puede desempeñar. Y cuando digo él, obviamente que estoy diciendo el él y el ella que todos tenemos claro. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos hablando de derechos de tercera generación, es el funcionario público el que tiene el cumplimiento garantista de los derechos de los ciudadanos cuando de a uno o en pequeño colectivo se enfrentan al enorme poder del Estado. Y el segundo gran derecho es la protección y obligación, es la protección del patrimonio del Estado y la sustentabilidad o estos principios que estamos manejando de sostenibilidad. El patrimonio del Estado
En definitiva, cada vez que hay que adjudicar explotación de grandes servicios o de recursos naturales, es justamente el funcionario público el que está para controlar, para documentar, para acordar y apoyar al sistema político negociador. El otro aspecto tiene que ver con el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo comenzó siendo un concepto de desarrollo básicamente económico. Cuánto Producto Bruto tienes, cuántos habitantes, cuánto ingreso per cápita, y eso generaba una escala. Luego, Naciones Unidas se dio cuenta de que no alcanzaba, que faltaba la vinculación de lo social, y pasamos al desarrollo humano, propiamente dicho, con contenido social. Y después asumimos con conciencia, como hoy, que ese desarrollo además no puede ser el derecho de una generación respecto al sacrificio de la generación siguiente. Si queda claro, algo es que no tenemos derecho al agotamiento de los recursos de una generación respecto del futuro. Y esa es una tarea de la función pública de primerísimo, absolutamente primerísimo nivel. Por último, y para terminar, quiero decir también que, por lo menos desde mi perspectiva, y así ejerzo la función o la dirección de la función pública en mi país, no hay que olvidar que cada vez que hay un quiebre institucional en cualquier Estado de Derecho, lo primero que queda en suspenso son los servicios civiles, son las unidades que regulan los derechos y los deberes y los procedimientos garantistas de la función pública, sobre todo del funcionario público, porque justamente esos procedimientos son el único antídoto ante la arbitrariedad que generan los quiebres institucionales. Por eso termino diciendo que también es nuestro cometido el fortalecimiento de los factores de protección de los funcionarios públicos. Y tenemos que trabajar para que la provisoriedad no sea el vínculo de la persona con el Estado, que la veleidosa probidad del jerarca de turno no sea el que determine la renovación del contrato del trabajo del funcionario sin tener en cuenta la calificación de su función. Porque esa es la verdadera garantía del ciudadano y del habitante cada día. Y para terminar, como empecé en esta durísima competencia que me toca siempre después de mi querido hermano, voy a terminar con algo que usaba mucho vinculado a otro tema al que estuve relacionado mucho tiempo y que quizás algunos de ustedes conozcan y que tiene que ver con una parábola que vincula a qué tengo yo, cada uno de nosotros, cuando imaginamos nuestro escritorio, nuestro despacho, nuestro pequeño lugar de trabajo. ¿Qué tengo que ver yo con estas cosas macro, gigantescas, con problemas enormes? ¿Qué tengo que ver yo? Hay una parábola que me la dijeron como hindú, aunque también parece tener raíces africanas, que cuenta la historia de un colibrí, que no sé si aquí se llama igual que ese pequeño pajarillo que se sostiene volando a partir de un metabolismo fabuloso que lo transforma en bueno, ahora sería un dron, ¿no? Cuando lo empecé a contar esto hace muchos años lo equiparaba con un helicóptero. Cuenta esta parábola, que me parece que es interesante para saberlo de cada uno, que un día se produce un enorme incendio en un bosque. El incendio es en una zona absolutamente selvática con un arroyo que corre y que cuando el incendio avanza, los animales grandes del bosque, esas bestias que siempre existen, son los primeros en que salen corriendo, atraviesan el agua el curso de agua y se ponen al abrigo del riesgo del fuego y se sientan a mirar qué pasa. Y cuenta esta leyenda que un pequeño colibrí iba hasta el curso de agua, con su piquito tomaba un poco de agua, se acercaba hasta donde podía en el medio del fuego y tiraba esas gotas de agua y volvía. Ante la risa, ante la burla,
de los pajarracos y de los animales grandes de siempre. Dice, y termino esa parábola, que en el medio de esa situación el colibrí se detuvo y los miró y jadeando les dijo: yo sé perfectamente que lo que hago es absolutamente insuficiente, pero tengo la tranquilidad de que también sé que estoy haciendo mi parte. El secreto de vivir es que cada uno de nosotros, en la dimensión que nos toque, hagamos bien o lo mejor posible nuestra parte. Esa es la garantía de la felicidad humana a la que tenemos derecho todos y cada uno de los integrantes de nuestro pueblo. Gracias por este congreso. Para finalizar, tiene la palabra el director del Instituto Nacional de Administración Pública de España, don Manuel Arenilla. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Esto se acaba, se ha terminado. Lo que empezó hace un año, como bien ha dicho Gregorio, pues está a punto de acabar. Ha sido un año intenso y una semana realmente agotadora. Agradecer la asistencia a todos, muy especialmente de la señora embajadora de los Estados Unidos mexicanos ante el Reino de España. Es para nosotros un honor que esté acompañándonos. Y, bueno, pues hay que agradecer, lógicamente, al Consejo Directivo, al presidente del CAZ, al amigo y hermano Alberto Scavarelli, al secretario general Gregorio Montero, a la presidenta saliente que se acaba de marchar, por eso de que es saliente, se acaba de marchar, Liliana Caballero, y al entrante secretario general Francisco Velázquez. Hay que agradecer, yo tengo que agradecer muy vivamente al equipo del CLAD el trabajo que ha desarrollado durante este último año de conexión con nosotros. No es fácil ensamblar administraciones ni ensamblar equipos. Pues ensamblar equipos desde Caracas, aquí en Madrid, no ha sido fácil, pero el resultado lo tendrán que juzgar ustedes. Y quiero pararme a agradecer vivamente, sinceramente, a aquellas personas que me han permitido pues, pasear, ir a las sesiones, coordinar, hablar con la gente, ir a las comidas, que es mi equipo del Instituto Nacional de Administración Pública, más de 170 personas que han parado máquinas para trabajar a toda máquina en este congreso. El gerente de la institución, Enrique Silvestre Catalán, que es una de las grandes personas que me acompaña desde hace ya muchos años y que ha hecho posible, sin ninguna duda, que esto salga adelante. Desde luego les pido un enorme aplauso para él. Se va a poner rojo, pero da igual. A las empresas que están detrás y que son los que montan todo esto, los que montan la carpa, todo esto, y que ha sido coordinado por otra persona que se ha tenido que marchar, porque no vive en Madrid, Carlos Iglesias, que también es esa típica persona, igual que todo el equipo, que no se ven. Son como los duendecillos verdes que por la noche cosen los zapatos, ¿no? Pues estos por la noche venían y ya estaban haciendo las cosas. Son gente estupenda, han intentado traer lo mejor que hay. Desde luego lo han hecho con todo entusiasmo dentro de las limitaciones que todos tenemos, desde el punto de vista presupuestario, que lo tenemos y duro, ¿no? Yo espero que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayan conectado, que se conozcan y que se vuelvan a conocer, que tengan interés en seguir viniendo a los congresos del CLAD. El CLAD es una institución que se ha consolidado ya desde hace tiempo, pero que se renueva en cada uno de los años. Las conferencias, los paneles, las presentaciones de libros. Este año hemos puesto en marcha la app, hemos hecho 16 paneles, hemos hecho pruebas, han funcionado bien, a veces tenemos problemas de cobertura con el wifi, pero es interesante. Creo que ha sido, yo por lo menos en las que he participado, porque estaba de panelista o de coordinador o de lo que fuera, me ha parecido que sirve. Hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo. Esperamos sus comentarios, esperamos sus críticas constructivas y también las destructivas también. Necesitamos que participen, que nos digan qué hacemos mal para mejorar para el año que viene. No nosotros, gracias a Dios, sino los que ahora nos van a continuar y los que vengan después, ¿no? Bien, me pasaban los datos, hemos sido casi 1.100 personas, ha habido 28 países, países de más de 80, pues hay algunos que son sorprendentes. ¿Yo qué quiere que les diga? Que vengan 81 paraguayos, 110 dominicanos, en fin, o que vengan 124 panameños, me parece un milagro, ¿no? Yo desde luego...
Sabíamos lo difícil que era cruzar el charco, lo sabemos y lo caro que es. No están baratas las cosas en sus países, tampoco en el nuestro. Evidentemente, ya han hecho ustedes un enorme esfuerzo que lo valoramos muy, muy sinceramente. Esta gran familia del CLAT se queda en nosotros, se queda en el corazón. Era la tercera vez que organizábamos esto. Cada vez es un esfuerzo para nosotros, pero es un aprendizaje. Es un aprendizaje no de organizar congresos, que no nos vamos a dedicar a eso, Dios nos libre, no, pero sí el aprendizaje de compartir, de crear conocimiento. Yo me dedico a estudiar temas de ODS, pero eso que he resumido hay 4 o 5 cosas nuevas. Yo no las había leído nunca, las han puesto ustedes. Esto es muy importante, más de lo que parece. Se quedan en nuestro corazón y nosotros esperamos que nos quedemos en el suyo, que hayan disfrutado del Congreso, de la ciudad, de, como decía el director general de Turismo que estaba por aquí, el director de Tour España, que era uno de los copatrocinadores, y decía que gasten, está muy bien, que vengan muchos y que gasten, ¿no? Vivimos de las divisas, el 12% de nuestro Producto Interior Bruto viene del turismo. Bueno, nosotros hemos estado muy contentos, muy felices, y estamos muy contentos de pasar el testigo a un enorme país, a un gran país hermano, a un gran país que disfruta con nosotros con todo el merecimiento ser los creadores y mantenedores de la lengua que hablamos tan maravillosamente y que nos corresponde a todos. Ayer la conferencia del profesor Muñoz Machado nos explicaba que es de todos y que todos nos parecemos mucho más de lo que pudiéramos entender a primera vista, ¿no? Porque compartimos un idioma, unas instituciones más similares de lo que parece y en cualquier caso compartimos una forma de ver el mundo, más también de lo que pueda parecer. Tenemos una civilización en nuestra lengua, en nuestras lenguas, también en portugués, a través de este congreso, de este centro. Y como me han dicho, yo soy ordenadito, me dicen dentro vídeo para explicar lo que va a ser el próximo congreso, el 23º congreso en Guadalajara, México. Nada menos. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAT fue constituido en 1972 y tiene como misión promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública. Dicha misión es llevada a cabo mediante la publicación de documentos especializados en temas de administración y política pública, la cooperación técnica entre sus países miembros y, por supuesto, la realización de reuniones y congresos de talla internacional. Actualmente, este organismo público internacional de carácter intergubernamental se integra por 21 países miembros de Iberoamérica y con un país miembro observador. En 2018 se celebrará en México el 23º Congreso Internacional del CLAT en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como sede a la Universidad de Guadalajara. Para este magno evento, la Universidad y la Secretaría de la Función Pública contarán con la colaboración del INAP México y otras instituciones mexicanas dedicadas al análisis de la administración y las políticas públicas. El Congreso Internacional del CLAT se ha convertido en el encuentro anual más importante de Iberoamérica sobre administración pública que reúne a funcionarios públicos y especialistas académicos. La celebración del Congreso en Guadalajara representa un gran honor para México, que vuelve a ser país sede de este importante evento realizado en 1999. Guadalajara es una de las 10 metrópolis más grandes de Latinoamérica y capital del estado de Jalisco, conocido por sus tradiciones como el mariachi, el tequila, la charrería, la gastronomía, por la Feria Internacional del Libro y por su desarrollo en la innovación tecnológica. Hablar de Guadalajara y de Jalisco es también hablar de sus artistas, escritores, poetas, músicos, pintores, arquitectos, ingenieros, cineastas e investigadores, tales como José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Luis Barragán, Juan José Arriola, Arturo Rivas Sainz, Agustín Yáñez, Hugo Gutiérrez Vega, José Pablo Moncayo, Jorge Matute Remus y Guillermo del Toro, entre otros. Esos atractivos naturales y culturales son motivos para visitar Guadalajara y Jalisco. La Universidad de Guadalajara, como red universitaria e institución benemérita de Jalisco, ha contribuido al desarrollo y crecimiento del Estado y del país mediante su amplia oferta académica, formadora de recursos humanos de alto nivel, producción de conocimientos científicos y un desarrollo tecnológico sustentable e incluyente. Su calidad académica y compromiso social la convierten en una de las universidades más importantes del país y de la región de América Latina, referente en investigación, innovación e internacionalización. Los espacios universitarios cobijarán diversas actividades, tales como conferencias magistrales, paneles y mesas de discusión, presentaciones de libros, intercambio de experiencias e investigaciones y stands, entre otros. Para la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el gobierno mexicano a través de la Secretaría de la Función Pública, constituye un especial motivo de satisfacción ser la sede del 23º Congreso Internacional
del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD en 2018. Confío en que este encuentro de aprendizaje y discusión entre secretarios de Estado, funcionarios, académicos e instituciones especializadas en la materia propicie el intercambio de experiencias, investigación y mejores prácticas sobre los procesos de reforma del Estado y de la modernización de la administración pública en los países de Iberoamérica. La idea es contribuir a la generación de conocimiento, así como a la innovación de los procesos de gestión y políticas públicas para resolver los problemas más apremiantes de la región. La Universidad de Guadalajara los espera en 2018. Envío un fraternal saludo desde México a los participantes del Congreso que hoy ha concluido con gran éxito, particularmente a los colegas del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España y del Instituto Nacional de Administración Pública, quienes han sido extraordinarios anfitriones. Los mexicanos nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de ser la sede del 23º Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la administración pública, que se realizará el próximo año en Guadalajara, Jalisco. En nombre del gobierno mexicano, de la Secretaría de la Función Pública y de nuestros coorganizadores en la Universidad de Guadalajara, los esperamos con brazos abiertos para seguir construyendo políticas públicas en favor de nuestras comunidades. Sean bienvenidos a México CLAD 2018. Y ahora sí, en nombre del señor Ministro de Hacienda y Función Pública, de la señora Secretaria de Estado de Función Pública, declaro clausurado el 22º Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. Muchas gracias.